Creo que al final lo más relevante es cómo se parece el conflicto principal de la serie, que es este miedo a los Skrulls a ser suplantado por un Skrull, con la actual crisis que hay en Hollywood por la huelga de actores y guionistas que temen, entre muchas otras cosas, que las inteligencias artificiales los reemplacen en su trabajo al completo. Secret Invasion terminó y me dejó una sensación muy extraña. Por un lado, siento que Marvel se arriesgó bastante en contar una historia sin superhéroes, eso sí, intentando desarrollar a personajes muy buenos como Nick Fury y el propio Talos, pero eso sí, llevando el conflicto principal al terreno de lo personal. Pero trataron de disfrazarlo con una amenaza de guerra mundial, si bien estaba latente el que estuviera sostenida por el hecho de proteger a un presidente ficticio como única manera de desbaratar los planes de Gravik. Me parece poco dramático, poco creíble. Desde hace meses ya sabemos del casting de Harrison Ford reemplazando al finado Will Hort como Tadeusz Ross, que finalmente va a tomar el mando de la presidencia en la nueva película del Capitán América. Entonces Rich medio sobra, además de lo fuerte que es el conflicto de Gravik con Fury por el discursito este que se avienta, por lo que para mí en realidad es una historia que pasa por la lucha de poder entre Fury y Gravik. Lo piensan, todo lo que hizo Fury, además de estar siempre un paso atrás en los ataques terroristas de Gravik, fue proteger a Ritsu. Eso sí, perdiendo a Maria Hill, a Talos y casi a su matrimonio en el proceso. Otra cosa que creo que le pasó factura a esta serie fue la constante publicidad en forma de teasers y trailers que tuvo la película de The Marvels, donde vemos a Nick Fury de nuevo en la estación espacial. Esto hace que todo lo que pasa en la serie se sienta, por un lado, inconsecuente, y por otro lado, pues sabemos que Nick Fury va a sobrevivir. Digo, siendo el protagonista es una apuesta casi segura. Por lo que a mí se me hizo muy predecible el clímax de este final. Claro que yo estaba seguro que ese que estaba supuestamente muriéndose por la radiación no era Fury en realidad. Aún así, qué bueno que haya un personaje femenino en la batalla final en la forma de Gaia, interpretada por Emilia Clarke. Está muy padre cómo está contada esta secuencia de acción. Sin embargo, es un poquito raro cómo tenemos un montón de cameos de partes del cuerpo de varios Avengers y de miembros del grupo de Thanos, incluido el propio Thanos, ya que para ayudarnos a entender de quién está el brazo o mano, agregan elementos que no deberían estar incluidos en el ADN de nadie, como anillos, tatuajes y demás. Al final, tristemente, la serie se quedó muy corta. No sé si exista una futura temporada de esta serie o si se retome el conflicto de los Skrulls más adelante del MCU. Se agradecen mucho las actuaciones de Olivia Colman, de Ben Mendelsohn, de la propia Emilia Clarke, no se diga de Samuel L. Jackson, pero como tal la serie quedó a deber y se siente intrascendente. A partir de aquí retomamos la intersección del tema de las inteligencias artificiales y el miedo que hay sobre ellas con el miedo a los Skrulls. Así que si eso es lo que estás esperando, quédate hasta el final. Creo que al final lo más relevante es cómo se parece el conflicto principal de la serie, que es este miedo a los Skrulls a ser suplantado por un Skrull, con la actual crisis que hay en Hollywood por la huelga de actores y guionistas que temen, entre muchas otras cosas, que las inteligencias artificiales los reemplacen en su trabajo al completo. Sobre todo porque la actitud de los estudios y de los productores se está pareciendo mucho a la del intolerante y ficticio presidente Reed. Y es que en las últimas semanas se han publicado cosas bastante escandalosas, como por ejemplo que una fuente cercana al conflicto expresó que productores y estudios estaban esperando que guionistas y actores empezaran a perder sus departamentos y sus casas, ya que no tienen intenciones de retomar las negociaciones hasta el mes de octubre, por lo que la huelga se prolongaría y así los estudios estarían obligando a guionistas y actores a aceptar estas condiciones deplorables. Por otro lado, la Universal está siendo acusada de dos incidentes que hacen sospechar un montón. Supuestamente por un plan de remodelación de sus instalaciones, podaron toda una arbolada sin haber pedido permiso del municipio para ello, exponiendo a los manifestantes al calor extremo que se vive. Y además destruyeron todas las banquetas, también en aras de esta remodelación, sin los permisos correspondientes, por lo que, además de exponerse al sol, están expuestos al tráfico de la zona. Creo que sobra decir que la realidad está superando a la ficción. Por si fuera poco, un artículo de The Hollywood Reporter señala que ya hay un montón de vacantes que se están solicitando en varios estudios que tienen que ver directamente con las inteligencias artificiales, unas además bastante bien pagadas. Así que el miedo no es para nada irracional de parte de guionistas y actores de que algo que escriba como ellos, que actúe como ellos, que se vea como ellos o que parezca ser ellos, como si fuera un Skrull, los reemplace, sea una inteligencia artificial, una máquina, un robot, como a ellos les gusta mencionarlo. Bueno, solo queda decir que, bueno, dos cosas. Así me veo editando y si te está gustando este tipo de contenido, no dudes en suscribirte al canal. Muy pronto voy a sacar un video hablando de Barbenheimer. Hasta pronto.